Ahora sí, muy bien. Pues el día de ayer veíamos sobre la sangría, perdón, y la numeración de las secciones y veíamos cómo seccionar diferentes textos o notas que nosotros tenemos. Veíamos la que es números, letras, números romanos, letras mayúsculas, números, letras minúsculas, números romanos minúsculas. El siguiente es por número 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2.2.1.2. Ya saben, ¿no? Ese fue el más complicado de aprender. Y veíamos que cada uno de los niveles nos ayudaban según el tipo de nota que nosotros tuviéramos. Oscar, ¿quedó alguna duda sobre los sistemas que vimos el día de ayer de los niveles de división de las notas? ¿O todo está claro en esa parte? Veamos qué dice. Ok, al final se entendió. Muy bien. Si aún queda alguna duda y no se entendía, me lo pueden decir porque sí, esta parte sí está medio confusa. Hay que prestar mucha atención y buscar ejemplos que nos ayuden para comprenderlo. Entonces, para acabar con este tema, cuando elegimos nosotros un sistema, debemos ver cuál es la división que a nosotros nos favorezca, cuál de los tres a nosotros nos ayuda mejor a entender los temas. Cuando se trata de 3 o 4 subdivisiones, es posible que cada una de esas no se exceda de 5 unidades. Los dos primeros sistemas, que son estos, el sistema 1, que es números, letras, número, y el número, letra mayúscula, número, letra minúscula, es de los más sencillos. Pero si tenemos uno más complejo, unas notas o un documento mucho más complejo, el mejor es el sistema 3 porque no tiene un límite como tal. Porque, por ejemplo, tal vez en el sistema 2, en el sistema 1, como son letras, sabemos que hay letras de la A a la Z. Entonces es un poquito más complejo ir agregándole, pero cuando solo se trata de números como el sistema 3, es muchísimo más sencillo en sobrepasar la cantidad en cierta parte cuando es mucha cantidad. Sobrepasarla, es decir, mucho, porque el número es infinito. Letras no son infinitas, pero los números son infinitos. Por lo que si tenemos muchos datos, el mejor sistema es usar el sistema número 3. Bien, en el punto número 2 es el uso del color. Yo les decía que, por ejemplo, a mí me gusta mucho al hacer mis notas usar muchos colores. De hecho, les voy a mostrar, yo tengo colores, literalmente muchos colores. Tengo plumones, y tengo plumas de colores para hacer mis notas. ¿Esto en qué me ayuda personalmente? Hace que mis ojos se fijen en los colores en específico y yo recuerde ciertas cosas según los colores que yo estoy apreciando. Nuestros ojos son sensibles a los campos visuales. Entonces, esto me ayuda mucho a que mis ojos capten y estén más dispuestos por medio de los colores. No solamente los colores, también las formas nos ayudan a que nuestros ojos se fijen más en ciertas cosas. Un ejemplo, cuando nosotros vemos un texto, el ejemplo está aquí en mi presentación. ¿A qué le vamos a prestar más atención? A las letras que están dentro del recuadro beige, es beige. Dentro del recuadro beige, ¿por qué? Porque tiene una forma que es como un rectángulo sin esquinas. Eso ya nos llama la atención. Ahora sumémosle que ese rectángulo sin esquinas está de un color diferente a las demás cosas. Por lo que lo primero que probablemente vamos a leer es lo que aparece en lo que está en color beige. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? ¿Por qué es importante el uso de formas, figuras, colores al momento de tener notas? Creo que esto lo repito mucho porque yo soy muy
especial con mis notas. Y es algo que me gusta mucho practicar, el hecho de tener notas que logren captar mi vista y logre apreciar bien lo que está pasando. No necesitan tener muchos colores, comprar el mejor paquete de plumas, comprar muchos plumones. No es necesario, con lo que tenemos en casa. De hecho, precisamente el libro de texto dice que incluso nos puede funcionar utilizar los colores más básicos, como lo es el rojo, el azul y el negro, que es el que más accesibilidad tenemos a tener, pero utilicémoslo sabiamente, utilicemos de una manera que nos llame la atención para poder estructurarlo en nuestra nota y que nos guste verlo y que al momento de presentar nuestro examen recordemos la forma o el color con lo que lo hicimos. Utilizar estas tintas de diversos colores nos ayudan mucho. Ayudan a que nosotros podamos distinguir tal vez una cosa de otra. Por ejemplo, si yo decido usar los títulos de color en negro, yo voy a saber que todos los títulos son de color negro. Si yo decido utilizar todas las notas de color rojo, cuando yo esté dando una ojeada, puedo encontrar mis notas de color rojo. Entonces, nos da más facilidad también para poder encontrar nuestras notas o las cosas que están dentro de nuestras notas. Tengamos una variedad de colores. Si no tenemos muchos colores, que el rosa, que el verde, que el café, el amarillo, porque ya está amarillo, pues tengamos los colores básicos, como lo es el azul, el rojo y el negro. E incluso el libro nos menciona que el verde también puede llegar a ser sencillo de encontrar. Si no queremos hacerlo o no tenemos tantos colores o solo tenemos un color de tinta, bueno, vamos a utilizar otros métodos. El libro nos menciona, está el subrayado, está el uso de mayúsculas con distintos espacios, como lo es la sangría. Por ejemplo, nada más tengo una pluma de color negro, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para tomar una mejor nota si yo quiero distinguirlo? Ok. El título lo voy a escribir y lo voy a poner en un círculo. Voy a saber que cada vez que escribo un título va a ser en color negro, pero en un círculo. Un subtítulo, lo voy a subrayar. Una idea principal lo voy a escribir en letra mayúscula, todo. ¿Qué es un párrafo importante? Entonces lo voy a escribir solo del lado derecho de mi hoja, o que es un título en que me va a ayudar a entender otras cosas. Entonces solo voy a escribir en mi lado izquierdo y se va a notar una diferencia al otro tipo de texto. Que lo voy a poner en un cuadrado, en un triángulo, en un hexágono, en lo que queramos, pero que nos ayude a poder distinguir textos, notas, unas de otras. Y vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy, llamado el archivo. Pero hasta el momento, ¿alguna pregunta en cuanto a las notas o algo que les gustaría compartir? ¿O todo bien? ¿Todo quedó claro? Como el agua de Cancún. ¿Sí quedó claro? ¿No quedó claro? Me pueden escribir en el chat. ¿Quedó claro? Creo que Oscar es el que más ha estado aquí. Nicole también. Sí, muy bien. Excelente. Sigamos con el archivo. Y es muy importante que aprendamos sobre el archivo. Tal vez no todos tengamos un archivero. Yo no tengo un archivero, pero sí tengo herramientas donde necesito pues colocar mis documentos. Y el libro nos da un ejemplo. Nos dice que una pequeña caricatura solía adornar el frente del archivero en nuestra oficina. Una secretaria, apretando un paquete de papeles, se dirigía a su jefe. ¿Necesita esto de nuevo, señor, o lo archivo? Y vamos a aprender el día de hoy algo mega importante que tal vez no nos habíamos dado cuenta, es sobre la forma de ordenar nuestros archivos. Si no lo tenemos en un archivero, en nuestro escritorio o en nuestra mesa. Hay muchísimos sistemas que no son adecuados en el momento de crear un archivo o un archivero porque no son muy útiles en realidad. En general, la mayoría de la gente se va por un sistema alfabético, pero el sistema únicamente alfabético no siempre es efectivo. Incluso, no sé si ustedes sabían
las bibliotecas no utilizan como tal un sistema alfabético. Ahorita vamos a aprender qué tipo de sistema es. Sí, es cierto, ustedes van a encontrar los nombres de la A a la Z alfabéticamente, pero en la biblioteca no tiene un archivo, no se le llama un archivo alfabético, porque en sí no está alfabéticamente, tiene otro tipo de división o de orden que ahorita vamos a aprender. Pero para eso vamos a aprender sobre la clasificación natural y la clasificación artificial. Es importante que tomen nota porque son dos tipos de clasificaciones muy diferentes, pero que también se pueden llegar a confundir y relacionar entre sí. ¿Cuál es el sistema de clasificación artificial? La palabra artificial ya nos da mucho spoiler sobre lo que se va a tratar. Artificial da más a entender que nosotros lo creamos. Nosotros creamos este tipo de clasificación según nuestras ideas, pensamientos o necesidades. Se agrupan según alguna característica en específico que nosotros necesitemos. Por ejemplo, podemos dividir nuestros libros o nuestras notas en archivos en inglés y los que no están en inglés. Una clasificación de animales, los que andan en dos patas y los que no andan en dos patas. ¿Quiénes andan en dos patas? ¿Quiénes no andan en dos patas? Yo creé esa clasificación. Y este tipo de clasificación se escoge arbitrariamente por clasificación, por característica que ellos lleven. Arbitrario significa que tiene que ser muy específico, que tiene que ir exactamente en el lugar donde va. Si esta persona, o este animal más bien, anda en cuatro patas, no puede ir en la clasificación, andan en dos patas, sino en las que no andan en dos patas. Tiene que estar muy regido en cuanto a sus características. Sin embargo, ¿qué sucede a veces con la clasificación artificial? Puede ser un poco extraño al momento de realizarla, porque como es propia, como es nuestra, a veces los resultados llegan a ser un poquito confusos. Nosotros lo entendemos, pero otras personas no siempre van a llegar a entenderlo. Un ejemplo es la división de animales bípedos, pone al hombre y al gorrión en una división y a las vacas y a los 100 pies, este da 100 pies, en otra. Los esquemas artificiales tienen usos, tienen sus propios usos o necesidades cuando sea requerido. Por ejemplo, las nacionalidades son una clasificación artificial y vamos a ver en qué se puede diferenciar a la clasificación natural. De hecho, la clasificación natural, como dice aquí, es muchísimo más útil que la clasificación artificial. ¿Por qué? Porque la clasificación natural ya está establecida, ya está hecha. Y allá se buscan más que nada, más que características, semejanzas unas entre otras. Por ejemplo, cuando nosotros dividimos el género hombre y mujer, ya está hecho, ya está establecido. Cuando buscamos una clasificación en viviendas, ya sabemos cuáles son las clasificaciones en viviendas. Chozas, casas, departamentos, pisos, no sé, duplas, algunas casas se llaman así, etcétera. Son ese tipo de viviendas, pues ya lo tenemos, ya está realizado o ya está hecho de alguna forma en el mundo, ya esa clasificación ya existe. Dice que aunque las clasificaciones naturales son todavía arbitrarias, llevan una división del material más estable. Es decir, cuando hacemos una división artificial, tiende a ser extraño porque como es nuestra, a veces decimos, o sea, ¿por qué las vacas y los 100 pies están juntos? O sea, su clasificación es cierto, no son de cuatro patas como se mencionaban hace un rato, no son de dos patas, perdón, como se mencionaba hace un rato, pero ponemos al canguro y al hombre en una misma clasificación, entonces era un poquito más extraña porque a pesar de que cumple con la división o la clasificación que se busca dentro de la misma clasificación,
no se encuentran muchas semejanzas, pero como las clasificaciones naturales dentro de las mismas divisiones, las semejanzas, sí existen semejanzas. No solo se trata de ver quién sí o quién no, sino que dentro del mismo existen semejanzas. ¿Se quedó claro este punto de la clasificación natural y clasificación artificial o hay algo que les gustaría retomar o no se entendió? ¿Se entendió la clasificación artificial y la clasificación natural? Sí, ok, quedó claro. De todos modos, resumirlo. Clasificación artificial, nosotros buscamos sus características, pero a veces no son semejantes dentro de las mismas. Están clasificados, pero entre la clasificación resulta a veces muy extraño. Y la clasificación natural es mayormente útil. Ese tipo de, dentro de la clasificación existen más semejanzas y pues tiende a ser más estable y comprensible cuando se divide de manera natural. Y vamos a aprender cuáles podrían ser algunas clasificaciones artificiales y naturales. El sistema alfabético es ya un sistema artificial. ¿Por qué? Porque la posición de cualquier artículo en un sistema alfabético está determinada por simples accidentes del lenguaje. Y aquí vamos a aprender sobre la biblioteca. ¿Por qué les digo que no archiva exclusivamente alfabéticamente? En realidad, sería complicado porque supongamos se va a hacer alfabéticamente por autor. Entonces, supongamos que Juan Pérez escribió un libro de rosas rojas, pero Alberto, un apellido, Alberto Barceló, escribió otro libro de rosas rojas y mi tarea se trata de rosas en general. Entonces, como yo no sé quiénes escribieron los libros, tal vez me va a resultar más complicado, ¿no? Otra cosa, Barceló y Pérez quedan muy lejos. Entonces yo tendría que buscar a Barceló en un estante y tal vez del otro lado de la biblioteca encontraría a Pérez. ¿Qué es lo que hacen normalmente las bibliotecas? Se llama sistema semialfabético. ¿Por qué? Lo que hacen es primero hacer una clasificación. Por ejemplo, si yo estoy buscando sobre rosas, la clasificación probablemente en la que lo voy a encontrar sea en jardinería. Y alfabéticamente tal vez me lo van a ordenar por rosas, margaritas, césped, limonaria, diferente tipo de circunstancias o de objetos que intervienen en la jardinería. Entonces, si yo estoy buscando de rosas, voy a la R, encuentro rosas y ya me aparecen los diferentes autores que hablan sobre las rosas. ¿Es más fácil encontrarlo? Muchísimo más fácil encontrarlo que solo estar buscando alfabéticamente. Por eso es importante el sistema semialfabético. Primero creo clasificaciones, creo la clasificación de la jardinería, literatura, inglés, clasificación de español, matemáticas, física, química, medicina, fisioterapia, pues distintos tipos de clasificaciones. Dentro de esas clasificaciones ya existe otra clasificación alfabética, como por ejemplo, si hablo de medicina, voy a hablar de psiquiatría, voy a hablar tal vez de la parte del cerebro, voy a hablar tal vez de anatomía, entonces ya busco anatomía, busco, no sé, en psiquiatría y busco los diferentes autores. Ya es otro, ya sigue siendo una división artificial porque nosotros creamos esa clasificación, pero ya no es necesariamente alfabética. Ahora aprendemos, las bibliotecas no es completamente alfabético, sino que lo archiva de una manera semi-alfabético que permite que encontremos mejor las cosas. ¿Ok? Aparte, antes de que se me olvide, cuando nosotros hacemos un sistema alfabético con poquitos
poquitas cosas o poquitos títulos, poquitos libros, poquitos documentos, pues es sencillo, está bien, podemos hacerlo tanto por título como por autor, como se nos haga más sencillo. Sin embargo, cuando ya son muchos documentos o muchas cosas que ordenar de manera alfabética, se vuelve muy tedioso, se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos títulos a mi alrededor, pero todos son de diferentes temas, en sí están revueltos. Yo puedo encontrarme un libro de física y al lado un libro de la enseñanza, y al lado puede estar un libro de botánica. Ese resulta un poquito más complicado porque estamos buscando uno por uno, porque no nos vamos a ver siempre los títulos. Pero si nos sabemos la clasificación, ya sabemos que estamos buscando y va a ser más sencillo poder encontrarlo. Por eso también es tener cuidado con la división alfabética, u ordenar de manera alfabética. Sigamos. Desde un sistema alfabético, a veces sí es sencillo, a veces sí aunque tengamos muchos documentos que ordenar, a veces es funcional cuando se trata de un sistema que no necesita ser agrupado. Los libros que son de una biblioteca sí necesitan ser agrupados. Pero si, por ejemplo, yo tengo puros libros, solo son libros de metodología del aprendizaje, de diferentes temas de metodología del aprendizaje, tal vez no necesita ser agrupado, tal vez solo necesita tener el orden alfabético. Un ejemplo clarísimo es un directorio telefónico. ¿Por qué? Porque todos son teléfonos, todos son números de teléfonos. No necesitamos agruparlo. Normalmente en un directorio telefónico aparecen ya de un lugar establecido, entonces tampoco hay que agruparlo específicamente por ciudad, por estado. Pues no, porque ya viene normalmente de un lugar en específico. Entonces, ahí sí lo puedo poner por nombre alfabético, por orden alfabético. Es más sencillo. Pero un ejemplo donde sí se necesita agrupar antes de hacerlo por orden alfabético nos muestra un cartero. ¿Por qué un cartero? Primero necesitas saber, bueno, voy a ir primero al centro. ¿Quiénes son las personas del centro? Bueno, ya tengo a las del centro. Entonces ahora lo ordeno alfabéticamente o primero por calles. Bueno, en el centro. La calle del centro, primero voy a ir a la 70. Luego a las 72, luego a las 74, luego a las 78. Entonces yo empiezo a agrupar por calles y ya empiezo a empezar a ver primero el orden con el que lo voy a enviar. Allá no nos serviría tanto un sistema alfabético porque no estamos yendo persona por persona, estamos yendo lugar a lugar y tengo que encontrar en mi camino qué carta iría primero. Lo agruparía según por calles, por colonias, por ciudad y lo hace más sencillo de archivar. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien cómo nosotros agrupamos o archivamos nuestros documentos. Siempre vamos a encontrar una manera que se nos haga más sencilla. Vamos con el siguiente tema. Ahora vamos a ver el archivo por materias, que ya es una forma natural o un esquema natural. El alfabético era un artificial, nosotros lo creamos. El de materias es natural porque ya existen y ya están establecidos. El libro nos dice un ejemplo, un biólogo, cómo divide o cómo ordena por materias, digamos, citología, ecología y vertebrados. Sin embargo, como sigue siendo un sistema arbitrario, siguen existiendo casos difíciles o complicados, incluso en un sistema natural. Porque, por ejemplo, vemos que la citología y la ecología no siempre van a tener relación con el área de vertebrados. ¿Cómo archivaríamos entonces vertebrados con el sistema anterior? Y nos dice, la respuesta es que usted es quien decide hacerlo, ya sea bajo ecología o bajo vertebrados, y luego inserta una hoja de referencia bajo el otro encabezado, como de esta manera, se ve mi punto rojo. Citología. Vemos ecología y nos da la cita o la referencia. Ver también ecología vertebrados y luego ponemos vertebrados. Una cita, vertebrados, ecologías. O bien, otra forma de hacerlo, citología, ecología con el la citación vertebrados y vertebrados
con la cita o la observación, ver también ecología, vertebrados, bajo ecología. Entonces, esta clasificación nos permite entender mejor la forma en la que están archivados los encabezados. ¿Quedó alguna duda sobre lo que acabamos de ver o todo bien hasta el momento? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿Algo que no haya quedado claro? Excelente. Estos temas son muy sencillos, solo que los tienen que entender para el momento de presentar su examen. Vamos con el siguiente sistema. Ahora vamos a hablar, ya tenemos cómo clasificarlo, bien. Pero ahora vamos a hablar sobre los sistemas físicos en el archivo, es decir, yo tengo mis archivos o mis documentos conmigo. Y bueno, cuando hayamos escogido ya el sistema que nos favorezca en nuestra clasificación para nuestras notas, vamos a necesitar ahora cómo interpretar nuestras notas de manera física. ¿Qué nos recomienda el libro? Y pregunta de examen. ¿Cuál es el mejor esquema para utilizar en unas notas físicas? Y es hojas sueltas. ¿Por qué las hojas sueltas? Normalmente estamos acostumbrados, perdón, se me fue mi gallo, normalmente estamos acostumbrados a escribir en una libreta. Y no tiene nada de malo. Pero a veces el sistema de hojas sueltas resulta ser un poquito mejor. ¿Por qué nos dice que es mejor este sistema? Lo vamos a ver porque si nosotros escribimos algo en nuestra libreta, por ejemplo aquí, digamos que aquí estuve tomando mis notas, en esta parte tomé mis notas. Pero 2 clases después se retoma el tema que se vio en esa clase y hay más notas. Sí, lo más eficiente en una libreta pues sería continuarlo acá porque ya no puedo continuarlo en la misma hoja donde yo escribí. Pero cuando es un sistema de hojas sueltas, es más fácil poder insertar temas nuevos. ¿Por qué? Porque yo en esta hoja tengo un tema, en esta hoja tengo otro tema, en esta otra hoja tengo otro tema, en esta otra otro tema. Si se ven más cosas de un tema que ya se vio, pues muy fácil, entonces lo acomodo cerca del tema donde yo ya lo había visto. No hay ningún problema, porque son hojas sueltas, yo lo puedo acomodar como a mí se me dé mi gana. Y lo puedo juntar si lo veo en diferentes momentos, o si aprendo cosas nuevas de ese tema en diferentes momentos. El material también puede ser subdividido con divisiones tabuladas hechas a propósito. Es decir, yo puedo tener en cada hoja una división en específico y es más fácil porque yo en estas hojas tengo esto, en estas hojas tengo esto y en estas hojas tengo esto. También nos dice que el sistema puede extenderse indefinidamente. Con una libreta yo tengo un límite de hojas, ¿no? Mi libreta solo tiene 100 hojas, mi libreta solo tiene 50, entonces yo estoy limitada en cierta parte. Si tengo una libreta Polito, no sé si todavía siguen vendiendo las libretas Polito, tengo una libreta Polito, ¿cuántas trae? 25 hojas, creo que 15, 20 hojas nada más. Entonces es más complicado. Vivimos en un límite con una libreta, pero con hojas voy y compro más. ¿Cuál es el problema? Nos dice también que si fuera necesario, de legajo original. Van a escuchar la palabra legajo en el libro de texto y legajo significa el conjunto de documentos que forman un archivo. Eso es un legajo, un conjunto de documentos, hojas que conforman un archivo. Entonces, como pueden extenderse, puedo hacer un legajo gigante, pequeño, del tamaño que yo quiera. No hay problema, porque yo misma formo ese legajo. ¿Ok? La libreta sí me dice, tiene 100 hojas, papito, lo siento. Cómprate otra si quieres.
pero ya sería 2 libretas diferentes. En cambio, con las hojas yo armo mis legajos, mi carpeta con mis hojas. Y yo ya lo armé, ya lo hice, ya lo junté. ¿Cuál es el problema? Si yo le quiero agregar 100, 200, 300, yo lo hago. No hay problema. Y lo personal, mi favorito. El material puede ser ordenado cuando quiera. Si yo siento que este material no está ordenado bien, lo reordeno. Siento que este material ya no me funciona así, pues lo utilizo de esta manera. Entonces nosotros podemos reordenarlo de la manera que mejor nos favorezca o como sintamos que mejor esté estructurado. Bien, se nos va a acabar el tiempo de la reunión. Vamos a detener la grabación y ahorita continuamos con lo que queda del tema de archivo, ¿va? Entonces, vamos